Muy buenas tardes, noches, días, querido público de Internet. Pues estamos transmitiendo desde la unidad de seminarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en este bello jardín, y nos acompaña el doctor Jesús Mosterín. Hoy concluye su jornada de conferencias y talleres que impartió aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y pues estamos para realizar esta entrevista. Samuel León Martínez y Jesús Mosterín. Y Carlos Lim. En primera instancia, pues bueno, Samuel, quisiera que introdujeras esta breve charla que vamos a tener con el doctor Mosterín, pues para hablar sobre la vida, sobre los animales, que es un tema que usted ha venido trabajando mucho y sus últimas obras tienen que ver con esto. Bueno, hay que mencionar que hay que agradecer en parte o en gran parte la visita del doctor Jesús Mosterín. No pudo haber sido posible si no hubiera sido por el trabajo en colaboración por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, por parte del Programa Universitario de Bioética y por parte del Proyecto Grado Cero. Y en este sentido, las conferencias que ha venido impartiendo el doctor Jesús Mosterín tienen que ver justamente, como los menciono, con un par de obras muy importantes de alto calibre que ha venido a presentar, en parte gracias a Alianza Editorial. Estas obras de las que estamos hablando son, por una parte, El reino de los animales y por otra, El triunfo de la compasión. Estas obras no tienen ni 2 años que se han escrito, están calientitas, recién llegadas a México, y es enhorabuena que el doctor ha venido también a exponernos de viva voz ideas muy importantes que vienen en estas obras. Y una de las ideas importantes sobre la que ha indagado mucho la filosofía, pero que algunas veces se ha llegado a perder en discursos sumamente oscuros, tiene que ver con incluso qué es la vida, qué podemos entender por la vida. Y es una de las cuestiones que el doctor Jesús Mosterín aborda en uno de estos textos, pero qué mejor que escucharla de viva voz. Bueno, en primer lugar, el libro El triunfo de la compasión no solamente es que sea reciente, sino que se ha impreso hace 10 días, por lo que ha tenido que ser traído en avión, lo cual rara vez ocurre con los libros, y por eso está ya aquí. Bueno, y respecto a qué es la vida, en el libro anterior, que este se imprimió hace un año ahora, en el libro que es El reino de los animales, pues ahí sí que me planteo esta pregunta. Es una pregunta que no tiene una respuesta actualmente, por la sencilla razón de que no sabemos si hay vida solamente en la Tierra o si hay vida en otros sitios del universo. Claro, lo que podemos responder muy bien es a la pregunta ¿qué es y cómo es la vida en la Tierra? Tiene la vida en la Tierra pues un fenómeno que tiene características como el desequilibrio termodinámico, es decir, la vida en la Tierra es algo que está en desequilibrio y por lo tanto que es muy difícil de mantener, es algo muy frágil, algo que en cualquier momento se cae y se derrumba, pues son los seres vivos, siempre estamos a punto de morirnos y necesitamos hacer cosas muy raras para mantenernos en vida. Por ejemplo, una célula de nuestro cuerpo, tenemos millones de células, constantemente está trabajando para mantener fuera los átomos de los iones de sodio y dentro los iones de potasio, que no se le escapen por la membrana, y eso es tan importante para la célula que gasta más de la mitad de toda su energía solo en eso. Entonces son muchas cosas que hay que hacer para mantenernos en vida. Y bueno, eso significa que estamos en desequilibrio termodinámico. Las cosas que están en desequilibrio termodinámico pues tienen mucha entropía y son, pero no tanta que ya no vayan a cambiar más, porque con cada cambio la entropía aumenta. Bueno, también se dice que los seres vivos nos reproducimos, y es cierto, los seres vivos en efecto nos reproducimos, pero hay algunas otras cosas que también se reproducen. Se dice que los seres vivos, pues, por ejemplo, metabolizamos, es decir, ingerimos cosas, las transformamos y las volvemos al medio exterior, pero esto lo hacen también los automóviles, por ejemplo. O sea que hay muchas definiciones de la vida, ninguna de las cuales es satisfactoria. Lo que se puede hacer, y es quizá lo mejor que tenemos si las unimos todas. También se ha dicho que la vida es lo que evoluciona por evolución darwinista, y es cierto.
pero hay otras cosas que también. Pero si decimos la vida es lo que está en desequilibrio termodinámico y los objetos vivos se reproducen y además pues metabolizan y además evolucionan así asado y además podemos dar varias notas. Y bueno, parece que sí, que es una descripción adecuada de la vida tal como la conocemos. En realidad, para la vida terrestre podríamos añadir muchas más cosas, porque por ejemplo todos los seres vivos que conocemos pues codifican la información que contienen en forma de DNA. Todos. Lo que pasa es que no sabemos si en otros astros lo harían. Todos los seres vivos que conocemos están hechos de proteínas. No sabemos si en otros sitios estarán. Todos los seres vivos que conocemos pues tienen agua como disolvente y tienen carbono como elemento estructural. No sabemos si será así en otros sitios. O sea que hasta que no hayamos logrado averiguar si hay vida en otros planetas y cómo es esta vida, pues no podemos hacer una teoría general de la vida. Lo único que podemos es especular acerca de la vida en general o describir en detalle la vida terrestre, que es la que conocemos. En ese sentido, quizá fue por lo que Aristóteles también mencionó que sobre la vida animal, y es uno de sus tratados, uno de los más extensos, solamente podemos decir que se trata de una historia de la vida animal, y quizá no tanto como usted ha mencionado, si tuviéramos elementos, si pudiéramos tener un espécimen, no vivo, al menos un rastro de un espécimen que en algún momento vivió de otro confín del mundo, del universo, podríamos quizá tener elementos para hablar de una teoría general de la vida. En este respecto solamente podemos dar testimonio de la historia de la vida en nuestro planeta. Pero lo que ha venido a platicarnos hoy es de una vida muy particular, no es de la vida vegetal ni del reino fungi, sino de la vida animal. Y en este sentido, ¿cuál considera usted que es la característica detonante de la vida animal? Bueno, lo primero que se tiene que producir es que los primeros seres vivos terrestres durante miles de millones de años eran procariotas, es decir, eran procarios. Los procarios son animales seres vivos que están compuestos de células eucariotas, que son las más primitivas, son mucho más pequeñas, etcétera. Y luego nosotros, todos los animales, estamos hechos de otro tipo de células que se llaman células eucariotas, que son 10.000 veces más grandes, que tienen un núcleo, que tienen membrana del núcleo, que tienen cromosomas, que el DNA está organizado en cromosomas que están en el núcleo, en fin. Son mucho más complicados y mucho más grandes y surgieron precisamente como simbiosis de diversos seres vivos procariotas. O sea, por eso nuestras células pues siguen siendo en parte como simbiosis o repúblicas de bacterias. Y por eso algunas siguen teniendo su propio DNA, como pasa con las mitocondrias, que tienen el DNA no nuestro, sino el de las bacterias de las que proceden. Bueno, pues nosotros los animales somos eucarios, es decir, estamos hechos de células eucariotas. Esto es el primer punto importante. Luego tenemos otras características. Por ejemplo, los animales nos reproducimos sexualmente. La reproducción sexual es una reproducción muy extravagante, muy complicada, que gasta muchísima energía de un modo innecesario. Y la reproducción más sencilla, que es la que tienen casi todos los seres vivos, es lo que nosotros llamamos la clonación. Es decir, que simplemente es la fusión o división de un individuo en dos iguales. O sea, tenemos aquí una pelota, pues se parte por la mitad y se divide en dos pelotas iguales, cada una de las cuales se vuelve a partir por la mitad. Eso es muy sencillo y así es como se reproducen pues los organismos más numerosos, que son las bacterias, las arqueas y numerosos protistos, etcétera. Pero bueno, los animales no nos reproducimos así, sino nos reproducimos por reproducción sexual, es decir, que hay los seres vivos que somos animales, estamos divididos en dos clases, que somos los machos y las hembras, y entonces producimos dos tipos de células germinales, que son los espermatozoides y los óvulos. Y entonces los animales machos solo producen espermatozoides, los animales hembras solo producen óvulos,
Y entonces hay una cosa que se llama la fecundación, en que un espermatozoide de un animal penetra en un óvulo de otro y lo fecunda y produce un tercer animal nuevo. Bueno, aunque es mucho peor la reproducción sexual desde el punto de vista energético y otros, la gran ventaja que tiene es que es más creativa y produce más variedad. Por lo tanto, desde que existen animales sexuales, la evolución se aceleró, porque inmediatamente hubo muchas más muestras, muchas más recombinaciones, y como la selección tiene que seleccionar sobre algo. Si hay pocas muestras sobre las que seleccionar, la cosa va más despacio que si hay muchas. Entonces, gracias a que los hijos de los animales no son copias exactas de sus padres, pues resulta que la variedad de animales es enorme y está variando pues constantemente. Esto es Luego los animales, por ejemplo, somos individuos muy caracterizados, y entonces tenemos una cosa que no tienen los otros seres vivos, que es un sistema inmunitario, es decir, un sistema que está constantemente vigilando que células y moléculas extrañas no penetren dentro de nuestro cuerpo. Y cuando penetra, por ejemplo, pues qué sé yo, una célula extraña, o penetra un virus, o penetra una bacteria, nuestro sistema inmunitario nos proporciona pues una especie de policía o de ejército interno que automáticamente ataca, rodea y tal, y bueno, y se establece como una especie de guerra entre los invasores y nuestro sistema inmunitario. Cuando gana el sistema inmunitario, pues casi ni nos enteramos, porque no pasa nada. Y cuando ganan los invasores, entonces nos ponemos muy enfermos, y entonces sí que nos enteramos. Y entonces pues hay que dejar más tiempo al sistema inmunitario, o hay que completarlo con antibióticos artificiales y otro tipo de fármacos. Pero bueno, los animales, como digo, pues tenemos, si decimos que somos eucarios, que nos reproducimos sexualmente, que esto último que decíamos, lo del sistema inmunitario, pues estas ya son cosas muy importantes de los animales. Otra nota importante de los animales es que los animales producimos energía quemando con oxígeno las cosas que comemos, y es que es algo que se llama respirar. Los animales respiramos, es decir, bueno, comemos por la boca y llevamos por la sangre los alimentos a las células, pero introducimos oxígeno por la nariz y hasta los pulmones, y luego la sangre la cargamos de oxígeno en los pulmones y la llevamos a las células, y las células emplean este oxígeno que lleva la sangre para quemar la carne, en fin, las moléculas que han previamente que han asimilado, y para quemarlas. Y entonces cuando las queman producen energía, y esa energía la almacenan en forma de ATP, que es un tipo de molécula, trifosfato de adenosina. Y esto lo hacen, pero vamos, esto del ATP lo hacen todos los seres vivos, no solo los animales. Lo que hacen los animales solo es la respiración por oxígeno, el sistema inmunitario, y en fin, la combinación de todas estas cosas, y de la sexualidad y de la célula eucariota, todas estas cosas conforman un conjunto de características que juntas sola y exclusivamente tenemos los animales. Ahora, yo me preguntaría por una característica que quizá no mencionó, pensando que... Sí, la más importante no la mencionó. Bueno, yo creo que la característica de poder sentir, de padecer dolor. Claro, los animales nos llamamos animales porque tenemos ánima, es decir, alma. O sea, los animales significan pues los almados, los que tienen alma. Y alma, pues bueno, es una palabra, digamos, que ya no es científica, pero se refiere al sistema nervioso en último término. Y entonces los únicos seres vivos que tienen sistema nervioso pues somos los animales. O sea, y por eso podemos tener emociones, y por eso podemos sufrir, y podemos gozar, y podemos tener miedo, y podemos enamorarnos, pero también por eso pues podemos pensar, y podemos recordar, y podemos hablar, y a los que hablamos y otros que hacen cosas complicadas. Entonces, esta característica es la que nos da el nombre. El alma, o sea, el sistema nervioso nos da el nombre. Entonces,
Vamos a recorrer otra vez. Tenemos como características de los animales el que son eucarios, el que tiene, digamos ahora, sistema nervioso, el que tiene sistema inmunitario, el que respira en oxígeno, el que tiene reproducción sexual. Y bueno, estas 5 características que yo sepa las tenemos solo los animales, porque ningún otro ser vivo que no sea animal las tiene. A veces se ha dicho que hay algunas plantas que pueden, o bueno, hay personas que llegan al extremo de decir que las plantas prevén cuando van a recibir el ataque de algún insecto, que se defienden, que pueden sentir. ¿Es cierto esto en un término científico, que las plantas pueden sentir? No si las plantas pueden comunicarse, sino más bien si las plantas pueden, en este sentido. Bueno, vamos a ver, las plantas obviamente no tienen sistema nervioso, por lo tanto no pueden hacer nada de lo que haga el sistema nervioso. Pero sin embargo, bueno, pues las plantas son plantas y pueden hacer también ciertas cosas. Y por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer los girasoles es moverse en función de la posición del sol. Cuando el sol está por allí, ellas miran hacia allí, cuando se va dando vueltas, pues se dan vueltas. Y las plantas hacen cosas que los animales somos incapaces de hacer, de las cuales la más importante, claro está, es la fotosíntesis, la función clorofílica. Las plantas son capaces de producir energía, o sea, alimentos, simplemente con agua y con la luz del sol. Son autótrofos, mientras que nosotros los animales en este sentido pues somos mucho más atrasados y peores que las plantas, porque somos incapaces de producir nuestra propia comida. Tenemos que andar comiendo a otras plantas u otros animales para conseguir lo mismo. Que no nos vendría mal ser un poco... Claro, si fuéramos como las plantas, pues esto, lo que haríamos es, en vez de comer, tomar el sol. O sea que a mediodía la gente se tumbaría así a tomar el sol. Vamos a comer. Vamos a tomar el sol. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así, son como son, y no, tampoco se trata de decir que los animales, yo no creo que tenga ningún sentido decir que los animales somos mejores que las plantas. Mejores no, pero obviamente somos distintos. Nosotros podemos hacer cosas que ellas no pueden hacer, y ellas pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Bien, doctor, usted, otra de las áreas que ha trabajado mucho es el campo de la lógica, y tenía 2 interrogantes al respecto. En primera instancia, ¿cuál es la situación actual de la lógica, de lo que se ha hecho actualmente o últimamente en relación a este tema? Y una pregunta sobre si pudiéramos hablar de que dentro del derecho o de lo jurídico puede existir una lógica. Bueno, hablar de la lógica en una entrevista es muy complicado, porque es una disciplina muy formal, como sabes, como todas las disciplinas matemáticas. En realidad hace falta una gran pizarra y hace falta tiempo y fórmulas y tal. Pero digamos que la lógica ha tenido mucho éxito, un éxito casi total, con lo cual pues ahora está muy apagada, por la sencilla razón de que casi todos los problemas que se podían resolver ya se han resuelto, y casi todos los que no se han resuelto se ha probado que no se pueden resolver, lo cual nos conduce a una situación que por un lado es gloriosa por todo lo que hemos conseguido, pero por otro lado actualmente pues no ofrece mucha excitación ni muchas novedades. Bien, y respecto a lo jurídico, pues bueno, obviamente los juristas pues siempre han tratado de razonar, no sé si bien o mal, pero a diferencia de otras cosas que han tratado de dar gritos o discursos y tal, pues los incluso a todos los niveles, incluso en los juicios así estos particulares, pues bueno, siempre hay un abogado y un fiscal y tal. Y entonces pues uno argumenta a favor de la inocencia del acusado, el otro a favor. Bueno, pero hay una tradición de que se dan argumentos y se razona. Entonces sí que, claro, uno se puede preguntar de hasta qué punto estos argumentos que se dan son buenos o malos, y hasta qué punto se razona bien o mal. Y sí ha habido, yo no conozco bien el tema, pero naturalmente ha habido diversos filósofos que han tratado de hacer lo que han llamado una lógica jurídica, que normalmente ha solido ser pues como una reinterpretación de la lógica
la lógica modal. La lógica modal, pues según cómo se reinterprete, se convierte en lógica deóntica o se convierte, en fin, en lógica epistémica, en lógica jurídica, en lógica de diversos tipos. Simplemente donde la lógica modal habla, por ejemplo, de lo posible, la jurídica habla de lo permitido, y donde la lógica pues modal habla de lo imposible, la lógica jurídica pues habla de lo prohibido y cosas por el estilo, ¿no? Pues sí, esto se puede hacer y se ha hecho. Yo conozco algunos autores que han trabajado en el campo y que han publicado algunos libros y artículos y por parte de la lógica yo lo conozco y conozco a los que lo han hecho. Lo que no conozco el asunto es por el lado precisamente del derecho, porque no sé muy bien si esto ha tenido alguna utilidad para los juristas o no, o qué es lo que ellos piensan. Esto seguramente ustedes que están en una facultad de Derecho son mucho más conscientes del asunto y conocen más un poco la situación. Yo no he tenido oportunidad en fin, de hablar mucho ni de oír mucho acerca del tema, pero sí, efectivamente, sería bueno para todos si los juristas y los abogados pues razonasen bien y en este sentido pues o bien que tuvieran una formación en algún tipo de lógica de estas cercana, o simplemente que analizasen con un poco de intención lógica pues sus propios escritos y sus propias intervenciones para ver dónde se equivocan y dónde aciertan en sus razonamientos. Definitiva, un razonamiento solo tiene valor si es correcto. Si es un razonamiento incorrecto, pues no tiene ningún valor. Por lo tanto, es muy importante ocuparse de eso. Ahora, a mí me gustaría hacer una pregunta porque muchas veces, como usted ha mencionado, hay veces en que los abogados, ¿no?, o los que están estudiando derecho o los que hacen filosofía del derecho, les da un momento de inspiración y dicen, yo creo que voy a hacer un discurso sobre los derechos del hombre, yo creo que voy a hacer un discurso sobre los derechos inherentes de la mujer, o más recientemente, yo creo que voy a hacer un discurso sobre los derechos de los miembros del reino animal que no son pertenecientes a nuestra especie. En este sentido, ¿hasta qué punto se puede hablar correctamente de derechos de los animales, incluyendo al ser humano? Bueno, yo pienso que los derechos no existen, ni los humanos, ni los no humanos, o sea, todo esto es pura retórica, pero bueno, no me importa, hay que decir que a veces son útiles desde un punto de vista retórico. Por ejemplo, si lo que yo quiero es que a mí me suban el sueldo y voy a ver a mi jefe y le digo, súbame el sueldo, y me dice el jefe, ¿y por qué te lo voy a subir? Le digo, es que quiero tener más dinero para gastar más y tal. Pues a lo mejor resulta poco convincente. Sin embargo, si le digo, súbeme el sueldo, y me dice, pues ¿por qué te lo voy a subir? Digo, pues súbeme el sueldo porque yo tengo un derecho intrínseco, inherente, absoluto a cobrar un sueldo más alto y tal. Bueno, pues a lo mejor se convence y me sube el sueldo. Bien, si consigo que me suban el sueldo, pues ya está bien, es todos los derechos. Pero en realidad no existen. O sea, como tantas otras cosas, ¿no? Como las naciones, como los... lo que sí existe naturalmente pues son los animales concretos, incluidos los seres humanos concretos, el cerebro de estos animales, y por lo tanto existe el placer, existe el dolor, existe el sufrimiento, existe la compasión, existen las emociones morales, la compasión, en fin, el amor propio, existe la envidia, existe el odio, existe el amor, existe el miedo, todas estas cosas existen y existen en nuestro cerebro, que es donde existen las cosas que existen de este tipo psicológico. Pero claro, esto de los derechos, pues bueno, es meramente una terminología de moda, pues como antes lo fue lo de los deberes. Ahora ya nadie habla de deberes, todo el mundo habla de derechos, anteriormente lo fueron otras. Y bueno, en la Edad Media todo el mundo hablaba de pecados, si algo era pecado no era pecado, y en la Antigüedad todo el mundo hablaba de bienes y males. Bueno, han ido hablando, pero bueno, ahora pues muchos considerarían que los pecados no existen.
Pues yo creo que los pecados son igual que los derechos. O sea, que son, y que los demonios y los ángeles, todas estas cosas simplemente no existen. Pero efectivamente, si uno es un poco holgazán y no le gusta investigar y razonar, pues la manera más cómoda de defender sus posiciones pues es la retórica, decir que hay un derecho inalienable y tal, y se acabó. O sea... Yo quisiera, ya para concluir esta entrevista, que nos hablara brevemente de sus últimas 2 obras, que es El reino de los animales y El triunfo de la compasión. Para quienes no la conocen, ¿qué es lo que aborda ahí? ¿Cuáles son las reflexiones que nos presenta? ¿Qué critica? Y pues qué es lo que está aportando pues a todos los interesados. Y en este sentido, sobre el libro del triunfo de la compasión, ¿cuál podría ser la manera más adecuada, quizá la manera más racional, de poder conducirnos frente de los miembros de nuestro reino, del reino de los animales? Ya como temática de este último libro que ha... No, pero esa no es la temática. O sea, los 2 libros estos forman como un conjunto. O sea, estos 2 libros están dedicados a los animales, y el libro que se publicó hace un año, que se titula El reino de los animales, y el libro que se acaba de publicar la semana pasada, que se titula El triunfo de la compasión. Estos 2 libros en realidad es como si fuera un solo libro de 800 páginas. Lo que pasa es que como eso sería demasiado gordo, lo he dividido en 2 libros. Pero este libro tendría 2 partes, una primera más teórica y científica, que es la que forma el libro El reino de los animales, y una segunda más práctica y ética y política, que es la que forma El triunfo de la compasión. Pero los 2 libros, lo más útil es, si a alguien le interesa esta temática, que se lea los 2, y además que los lea al mismo tiempo, que los tenga los 2 encima de la mesa al mismo tiempo, con lo cual puede ir alternando, y los temas que no entienda, que se refieran a cómo son los animales, que los consulte en El reino de los animales, y las cuestiones, digamos, éticas y políticas que se le plantean ahí, que los consulte en El triunfo de la compasión. Yo creo que se complementan mutuamente, naturalmente son del mismo autor, usan la misma terminología, todo es absolutamente compatible, y bueno, si a alguien no le interesa nada esta temática, pues que no compre ninguno, pero si le interesa la temática, mi consejo es que se compre los 2, porque realmente les será entonces cuando más útiles les serán estos libros. Y aunque tratan de los animales, y este es su tema fundamental, como nosotros somos animales, pues también tratan de nosotros. O sea, por ejemplo, hay muchos temas relacionados con los seres humanos, como por ejemplo el tema de la eutanasia y el tema de la muerte, porque hay muchos seres humanos también que mueren con dolor. Yo esto lo trato dentro del tema de la muerte de los animales, y cómo hay que matar a los animales, incluidos a nosotros mismos, pues que somos animales. Y lo mismo, pues otros temas de diverso tipo. O sea que una gran parte de estos 2 libros pues trata de cuestiones de diversos animales concretos, de perros, de caballos, de seres humanos y etcétera, que es la única manera de tratarlo, porque si tratamos de los seres humanos o de los caballos en aislamiento de todos los demás, entonces es un tratamiento muy superficial y al mismo tiempo como muy desenfocado, porque muchas cosas que son comunes a todos los animales parece que serían algo de ese animal. Y al revés, no nos damos cuenta de cuáles son las características verdaderamente específicas de ese animal. Bueno, pues yo les, si se interesan ustedes por ustedes mismos y por lo tanto por los animales, que es lo que son, pues yo les aconsejo que, como digo, que lean estos 2 libros, El reino de los animales y El triunfo de la compasión. Y nada, pues ojalá que entre todos consigamos que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, que conozcamos mejor a nuestros parientes, los otros animales, y que aprendamos a vivir en paz entre nosotros y con la naturaleza, y no seamos tan agresivos y destructivos. Pues
Bueno, pues sin más por el momento, nuevamente agradecemos al doctor Jesús Mosterín por este tiempo que nos ha obsequiado. Han sido días muy ajetreados para él dentro de aquí de la UNAM, pero muy enriquecedores para la comunidad que ha tenido oportunidad de estar. Y bueno, los invitamos a que sigan esta y otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Proyecto Grado Cero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches, días, querido público de Internet. Pues estamos transmitiendo desde la unidad de seminarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en este bello jardín. Y nos acompaña el doctor Jesús Mosterín. Hoy concluye su jornada de conferencias y talleres que impartió aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y pues estamos para realizar esta entrevista. Samuel León Martínez. Y Jesús Mosterín. Y Carlos Lim. En primera instancia, pues bueno, Samuel, quisiera que introdujeras esta breve charla que vamos a tener con el doctor Mosterín, pues para hablar sobre la vida, sobre los animales, que es un tema que usted ha venido trabajando mucho y sus últimas obras tienen que ver con esto. Bueno, hay que mencionar que hay que agradecer en parte o en gran parte la visita del doctor Jesús Mosterín. No pudo haber sido posible si no hubiera sido por el trabajo en colaboración por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, por parte del programa universitario de bioética y por parte del Proyecto Grado Cero. Y en este sentido, las conferencias que ha venido impartiendo el doctor Jesús Mosterín tienen que ver justamente, como los menciono, con un par de obras muy importantes de alto calibre que ha venido a presentar en parte gracias a Alianza Editorial. Ahora, en el libro que es El reino de los animales, pues ahí sí que me planteo esta pregunta. Es una pregunta que no tiene una respuesta actualmente, por la sencilla razón de que no sabemos si hay vida solamente en la Tierra o si hay vida en otros sitios del universo. Claro, lo que podemos responder muy bien es a la pregunta ¿qué es y cómo es la vida en la Tierra? Tiene la vida en la Tierra pues un fenómeno que tiene características como el desequilibrio termodinámico, es decir, la vida en la Tierra es algo que está en desequilibrio y por lo tanto que es muy difícil de mantener, es algo muy frágil, algo que en cualquier momento se cae y se derrumba, pues son los seres vivos, siempre estamos a punto de morirnos y necesitamos hacer cosas muy raras para mantenernos en vida. Por ejemplo, una célula de nuestro cuerpo, tenemos millones de células, constantemente está trabajando para mantener fuera los átomos de los iones de sodio y dentro los iones de potasio, que no se le escapen por la membrana, y eso es tan importante para la célula que gasta más de la mitad de toda su energía solo en eso. Entonces son muchas cosas que hay que hacer para mantenernos en vida. Y bueno, eso significa que estamos en desequilibrio termodinámico. Las cosas que están en desequilibrio termodinámico pues tienen mucha entropía y son, pero no tanta que ya no vayan a cambiar más, porque con cada cambio la entropía aumenta. Bueno, también se dice que los seres vivos nos reproducimos, y es cierto, los seres vivos en efecto nos reproducimos, pero hay algunas otras cosas que también se reproducen.
Se dice que los seres vivos, pues, por ejemplo, metabolizamos, es decir, ingerimos cosas, las transformamos y las volvemos al medio exterior, pero esto lo hacen también los automóviles, por ejemplo. O sea que hay muchas definiciones de la vida, ninguna de las cuales es satisfactoria. Lo que se puede hacer, y es quizá lo mejor que tenemos... Estas obras de las que estamos hablando son, por una parte, El reino de los animales y por otra, El triunfo de la compasión. Estas obras no tienen ni 2 años que se han escrito, están calientitas, recién llegadas a México, y es enhorabuena que el doctor ha venido también a exponernos de viva voz ideas muy importantes que vienen en estas obras. Y una de las ideas importantes sobre la que ha indagado mucho la filosofía, pero que algunas veces se ha llegado a perder en discursos sumamente oscuros, tiene que ver con incluso qué es la vida, qué podemos entender por la vida. Y es una de las cuestiones que el doctor Jesús Mosterín aborda en uno de estos textos, pero qué mejor que escucharla de viva voz. Bueno, en primer lugar, el libro El triunfo de la compasión no solamente es que sea reciente, sino que se ha impreso hace 10 días, por lo que ha tenido que ser traído en avión, lo cual rara vez ocurre con los libros, y por eso está ya aquí. Bueno, y respecto a qué es la vida, en el libro anterior, que este se imprimió hace un año,